Ok, vamos a iniciar orando. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, te damos gracias por las bendiciones y te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a llevar y nos va a hacer recordar y nos va a llevar a recordar muchas cosas y nos va a llevar a enseñarnos muchas cosas. Te pedimos que tu presencia sea manifiesta, fuerte y que nos puedas guiar en todo. En nombre de Cristo, amén, amén y amén. Un segundito. Bueno, entonces, hemos estado en un proceso de ir aprendiendo a comunicarnos con Dios con diferentes estrategias. Y la última vez que nos reunimos empezamos a ver 4 cosas importantísimas que creo yo que nos van a ayudar mucho en cuanto a poder comunicarnos con Dios de una manera mucho más intencional y mucho más efectiva. Estamos viendo, apenas empezamos a ver que las cosas se pueden ver podemos tener una conexión con Dios desde la parte visual, externa, interna, y la otra le vamos a llamar celestial, podemos llamarle mística si esto no les causa estrés, porque la palabra así mística, así como que, pero si nosotros vemos la palabra mística en el estricto concepto, son cuestiones espirituales prácticamente. Entonces, pero le vamos a llamar desde el punto de vista celestial o de reino, podríamos decirle. Tenemos los suficientes versículos para ponerlos de tal forma que tengamos la base bíblica para que es lo más seguro, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver cosas desde el punto de vista, esto lo vamos a ir haciendo despacito para que todos podamos ir entendiendo y poniéndolo en práctica. La idea de todo esto tiene como objetivo que nosotros nos conectemos con Dios de tal forma que podamos entablar una comunicación con Él y podamos ir siendo más sensibles, pero que nosotros podamos crear esa conexión con Dios a través de esto. Entonces, vamos a ir viendo despacito 4 áreas muy importantes que vamos a ir viendo. Es a través de ver, a través de oír, percibir, a través de sentir y percibir. Desde lo externo, lo interno y lo espiritual. Eso sería el reino. ¿Manda? El espiritual es el reino. Sí, digamos que podría ser ámbito, como les dijera yo, en lo espiritual celestial, ámbito celestial, visiones o no, visiones no, estados en los cuales nosotros estamos en un ambiente diferente. Como que sí, vamos, como le pasó a Juan, como le pasó a Pedro, como le pasó a Pablo y a muchos profetas les pasaba muy seguido esa parte. Vimos el ejemplo el ejemplo que a mí más me gusta es en Primera de Reyes 18, Eliseo. Eliseo manejaba mucho la parte visual celestial. Cuando empieza en el capítulo 18, cuando empieza a describirse sobre Eliseo el Tisbita, él como que tenía partido los ojos y estaba hablándole a la persona y decía, estoy en la presencia de Dios,
y estoy viendo esto, y esto dice el Señor que va a suceder. Entonces él como que usaba mucha esa visión espiritual muy, muy fuerte. Por ejemplo, el ver, el sentir y el oír. Entonces, como poniendo la base de todo esto, todo este tipo de cosas que vamos a ir experimentando y que vamos a ir activando, no es nada más ni menos que establecer una conexión con Dios, porque a partir de esto, de que sí estamos viendo y hemos fluido, tenemos que irle preguntando a Dios cuestiones nuestras, cuestiones de información que es vital que nosotros sepamos. Información, ¿a qué me refiero? Salmo 139, verso 16. Hay muchas cosas que Dios escribió de nosotros y que están dentro del diseño y que es importante que nosotros las vayamos descubriendo, que nosotros vayamos abriendo todos esos espacios para ir afirmando en nuestro llamado, afirmando nuestro qué hacer y ir teniendo esa participación con Dios en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces es bien importante que nosotros nos pongamos en esta dimensión y que podríamos perdernos de algo que Dios nos está diciendo. Entonces el objetivo de todo esto es que nosotros tengamos una comunicación con Dios mucho más certera, mucho más intencional, y que nosotros podamos tener esa comunicación. Vamos a ir viendo poco a poco este tipo de cosas, pero Jesús nos pone el ejemplo de cómo se movían estas 4 dimensiones, del ver, el oír. Por ejemplo, si alguien me ayuda con Juan 5:19. Juan 5:19. Juan 5:19. Y alguien que me busque Juan 14:24. Pero en la versión moderna. En la que tengan. Solo que necesito que usen el micrófono ahí. Ah, perfecto. (5:19), el otro es Juan 14:24. Usted me indica. ¿Ya? Dale. ¿Ya? Jesús les dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puede hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Continúo. Sí, dale. Porque todo lo que el Padre hace. El que me ama y me muestra, Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes, Ajá. que aún ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, es una invitación. ¿Cuál es el ejemplo que nos puso Jesús? Que Él constantemente estaba viendo para actuar, viendo lo que hacía el Padre. Entonces, hay un fundamento ahí que nosotros tenemos que practicar. Ahora, ¿qué es lo que realmente Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y se los voy a resumir en esta frase. Mi intención captura la atención de Dios. Si yo intencionalmente estoy buscando esto, estoy buscando ver, estoy buscando, entonces vamos a capturar la atención de Dios. Y entonces vamos a tener esas experiencias mucho más reales, más certeras y mucho más frecuentes, y eso es lo que quiere Dios. Entonces, si regresamos a la visión externa, y es que ahí es donde tenemos que poner atención. Romanos 1:19 y 20.
Romanos 1. Dice lo siguiente. Uy, ¿qué pasó aquí? No se fue ahí. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Ahora, entonces, ¿qué nos habla aquí? Esta es la base, digamos, de la visión externa. La visión externa nos habla que la creación habla de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a nosotros? Tener más atención en todo lo que hay en la creación, porque ahí Dios nos va a empezar a hablar. Estamos hablando de visión, ¿verdad? Entonces es importante que si nosotros nos volvemos más intencionales en esto, vamos a capturar la atención de Dios y vamos a empezar a tener esas experiencias viendo cosas en la naturaleza, viendo cosas en nuestro diario vivir, y nosotros podemos ir teniendo esas experiencias, y entonces vamos a capturar la atención de Dios y Él nos va a empezar a comunicar cosas muy, muy específicas. Cuando estábamos haciendo este ejercicio, había una foto en particular que tenía al principio una cascada, un río y un valle al fondo muy bonito, y cuando me tocó a mí hacer el ejercicio con una persona, yo empecé a ver a la persona empezando ahí, como cargando de agua, como cargando, pero que se fue al fondo de la foto. Entonces yo le decía, mira, no sé, pero yo percibo que estás empezando a hacer algo nuevo. Y dice Dios que está contigo, que te equipes bien con todo lo que te estás equipando, pero que Dios va a ir contigo. Entonces fue sorprendente para él, porque me dijo, mira, fíjate que yo estoy en mi trabajo, pero con la inquietud de buscar otras alternativas, y estoy empezando otras cosas. Y esto que me dices me fortalece más. Y es una confirmación de parte de Dios que yo camine todo esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Ahorita yo necesito que empecemos a esforzarnos en practicar todo esto. Y por ejemplo, vamos a tener un seminario, creo que en agosto, ya les voy a ir confirmando, de ideas creativas y de emprendimiento. Vamos a dar unas bases, unos tips, y vamos a pedirle a Dios que nos dé ideas creativas para algunos negocios. Y ya les tengo una sorpresa para eso. Entonces, para que se vayan preparando y que participemos en eso si les interesa esa parte de los negocios del reino. Entonces, tenemos una sorpresita ahí, mera bonita, pero para que ya lo empecemos a poner en el qué hacer de la búsqueda. Sí. Por ejemplo, la semana pasada, yo estoy orando por el tema de, en agosto o septiembre vamos a hacer el seminario de niños, ya tenemos ya apartado. Pero yo he estado orándole al Señor que me dé cómo hacerlo, porque les soy sincero, ahorita no tengo ni la más remota idea de cómo hacerlo. Pero el miércoles de la semana pasada, un amigo me llamó. Entonces yo le decía al Señor cuando iba caminando, esa es la intencionalidad que tenemos que buscar. ¿Por qué tengo que hablar con mi amigo? Porque me entró ¿por qué tengo que hablar con él? Y empezamos a hablar de un montón de cosas, y él me empezó a dar un montón de ideas que probablemente funcionen para el seminario de niños, sin saber de qué me estaba hablando. Entonces, si uno se vuelve intencional, Dios empieza y uno tiene que estar atento, ¿verdad? Porque Dios empieza a abrir esas ventanitas, empieza a abrir todo eso. Y después el viernes estábamos platicando con mi esposa, ella me empezó porque yo no le había puesto atención a esa conversación, pero mi esposa estaba hablando. Lo bueno es que no está, ella siempre dice, cuando me mira que tengo una mirada, me dice, ella me está hablando y dice, ¿dónde está esa cabecita? Porque no estás aquí, ¿en qué estás pensando? Me dice, ella ya me conoce.
Pues ella me estaba hablando de su prédica y que del jueves y que le había ido muy bien y estábamos ahí en un momento de relax y conversación. Cuando yo empecé a recordarme de toda la conversación, uniendo lo que ella me estaba diciendo y Dios me dice, pero es que no te habías dado cuenta. Era por esto, por esto, por esto, por esto y por esto que yo te puse a hablar con este. Entonces aquí sí como que se me encendió el foco y mi esposa se muere la risa, ¿va? Porque no me estás poniendo atención. Bien, le dije. Aquí en la tierra sí, pero en el cielo estoy pensando en otra cosa. Bueno, la cosa es que estoy bien contento porque ya más o menos ¿me entienden? Entonces, ese es el detonante que quisiera yo en este grupo, que empezáramos a buscar y que sí lo practiquemos. O sea, las conversaciones con Dios son todas las santas semanas, todos los días, porque Dios empieza a hablar de cosas específicas que uno tiene que... Y hablamos de otras cosas. Entonces me pasó como la llamada por teléfono que tanto les he contado que estas semanas, porque esta vez no fue lunes, sino que fue miércoles. Entonces yo decía, ¿por qué tengo que hablar con...? Pero yo iba caminando en Cayala, hay un lugar, valga el anuncio, Family Bonds, que sirven un café buenísimo de todas formas. A mí me gusta el expreso. Yo no soy muy cafetero, ni sé mucho de café, pero venden un expreso en una copa así, con 3 bolas de helado de vainilla, que ustedes tienen que ir a probar eso, de verdad. Y yo creo que el helado de vainilla fue el que me trajo más inspiración. Tienen que ir ahí. Bueno, el tema fue que yo decía, pero ¿por qué tengo que hablar con este cuate? Pero yo empecé a sentir así como que a poner atención, ¿verdad? Nos echamos una plática buenísima y hablamos de todo, pero yo no lo había visto en ese momento. Hasta 2 días después que yo seguía dándole vueltas, bueno, Señor, ¿pero por qué? Es que no te has dado cuenta, me decía el Señor, cuando mi esposa me estaba hablando. Y hoy en la mañana mi esposa me dio otros chispazos, ¿verdad? Relacionado con eso y relacionado con esa conversación. Entonces estoy bien contento de que ya vamos a empezar a armar una sorpresa ahí para los niños. Empiecen a pensar en los niños que quieren traer y vamos a hacer la invitación para toda la congregación y todo, pues, pero se los estoy compartiendo a ustedes porque a mí me gustaría no solo que vengan al seminario, sino que me ayuden a hacer el evento, porque ya vamos a estar activados en este tema y entonces va a ser más fácil que nosotros encontremos esa conexión, sobre todo con los niños y con el tema de negocios también. Vamos a empezar a ver un par de cositas ahí que creo que les va a gustar y tenemos una sorpresa ahí mera bonita. Y a retarlos a que el Señor les empiece a dar ideas. Ya con ustedes puedo empezar. Ese seminario se va a llamar y se va a dedicar en la creatividad de Dios para los negocios y los negocios de reino. Entonces, para que Dios me dé entonces, ¿cómo se empieza con eso? Empezándole a decir al Señor cuáles son mis habilidades y para qué soy bueno y cómo lo puedo aplicar en una línea de negocios. Para que empiecen a orar al Señor y empecemos a trabajar en ese tema si quieren participar en el seminario y todo eso, ¿verdad? Se los voy adelantando para que nos vayamos motivando. Pero entonces todo esto viene porque nosotros tenemos que preguntarle al Señor para qué somos buenos para todo, todos los días. Una cosita chiquita para Dios es una cosa muy importante. Una cosa que nosotros hagamos en pequeño puede generar algo y que sea hablarle a una persona y nosotros le cumplimos a Dios, hay fiesta en el cielo y Dios quiere utilizarnos. Entonces de eso se trata también, estar activándonos con todas estas herramientas, porque les vuelvo a repetir, ¿cómo fue que les dije la frase? Mi intencionalidad. ¿Cómo fue que les dije? ¿Cómo les dije? Mi intención captura la atención de Dios, provoca la atención de Dios. Entonces mi intención, mi búsqueda provoca la atención de Dios. ¿Queremos la atención de Dios? Busquémosle, insistamos hasta que ya tenemos una sorpresa ahí de parte de Dios. Y Dios es bueno para todo eso. Entonces, la creación, es muy importante que nosotros estemos atentos en nuestra visión externa, porque la creación nos habla muchas cosas.
¿verdad? En ese caso de la conversación con mi amigo fue mi oído externo, porque él me hablaba y me hablaba un montón de cosas. Estuvimos como 3 horas hablando al final del día y fue una reunión súper interesante y profunda. Pero si yo, por eso estaba pensando después que todo lo que hablamos y los temas fue pura conversación con Dios, de cosas que yo estaba pidiéndole que tengo y la intención de hacer y ideas que, bueno. Entonces es bien importante que nosotros pongamos atención en nuestra visión externa. Entonces Dios usa todas estas, digamos, este sensor o estas cosas para causar una conexión entre Él y nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay varios profetas que Dios les preguntaba, ¿qué ves? Y ellos empezaban a describir lo que veían y a partir de ahí venía una conexión con el Espíritu Santo, una conexión con Dios y a partir de ahí viene una conexión con esa conversación que nosotros tenemos que ir poniendo en práctica. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces toda la creación habla de Dios. Y hay 2 preguntas bien interesantes que debemos nosotros de ponernos a pensar cuando usamos nuestra visión externa. ¿Qué es lo que veo? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme yo. ¿Qué es lo primero? Porque es lo primero que hace Dios según a los profetas que vamos a ver ahorita. ¿Qué significa lo que estoy viendo? Ese es otro tema bien importante, que nosotros digamos, ¿qué estoy viendo en este arcoíris? Les conté que el domingo que tuve un arcoíris ahí de lado a lado, ya sé dónde está el tesoro. Entonces, pero Dios me dijo, ¿qué ves? Esa fue la primera pregunta, o anda a ver, ¿qué ves? Y entonces yo empecé a percibir un arcoíris, pues, pero entonces uno empieza a describir qué es lo que mira ahí, qué es la sensación que tienen en ese arcoíris. Ya encontré el tesoro. No, así decía uno cuando era niño, un dicho de las abuelitas. Y ahora los abuelitos, me apunto, ahora le voy a decir a mi nieta, donde esté la punta del arcoíris, ahí está el tesoro. No. Bien, entonces es importante esas dos connotaciones. Y vamos a ir a Éxodo 3:34 para ir poniéndole la base bíblica a todo esto. Éxodo 3:34. No, perdón. No, 3:34 no hay. 3 y 4 es la cosa. 3:34 no hay. Vamos a leer los del 1, se los voy a leer ahí. Yo creo que lo tengo en la pantalla, pero si me lo quieren poner ahí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Entonces la primera pregunta, ¿qué fue lo que Moisés vio? La zarza ardiendo en fuego. Pero, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y luego dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que... Pero, y sigue el relato. Pero, ¿qué notamos ahí en lo primero? Exacto, pero ¿cuál fue la reacción de Moisés? Fue a investigar, o sea, primero, ¿qué ves? ¿Y qué significa que esto no se queme?
Porque Moisés hubiera pasado, bueno, está bueno y me voy. Pudo haber pasado eso, ¿no? Bueno, después que no puedo hablar, que no esto, que el otro, que no quiero, que no voy, que bueno, pues esa es otra historia. Esa ya es otra parte de la historia. Pero lo primero es que puso atención y se acercó a ver qué estaba pasando, qué significa esto que estoy viendo. Y tuvo un encuentro con Dios. Entonces, este es uno de los ejemplos, digamos, bases en los cuales nosotros podemos decir qué significa, qué es lo que veo o qué estoy viendo y qué significa esto, porque ahí puede empezar un diálogo muy interesante con el Espíritu Santo, un diálogo con Dios y que nosotros debemos de no perdernos, ¿verdad? Entonces, bien importante que nosotros pongamos atención a todo lo externo. ¿Qué otro detalle importante? Son los 2 grados, los 2 grados, digamos, importantes que ya los hemos mencionado, que es qué es lo que ve uno y qué significa, buscar el significado. Y ahí es donde vamos a tener, y esto nos lleva a 3 cosas bien importantes. Es a una manifestación que trae una invitación que resulta en una conversación con Dios. Lo voy a poner en el diagramita para que vayamos viendo esto. Una manifestación es con C o con excesiva, ¿no? Así está bien, ¿verdad? Viene o trae una invitación y esta invitación nos va a llevar a una conversación con el Espíritu Santo. Las 2 claves que vimos importantes de estas manifestaciones, ¿qué dimos? ¿Qué es lo que vemos? Exacto. Y 2, ¿qué significan? Y, muy importante, mi intención, esto lo vamos a poner con negro. Mi intención captura la atención de Dios. Uy, todavía cupo. Entonces, se van dando cuenta de qué importante es trabajar en esta línea. Vamos a ir a Jeremías 18 para ir viendo unos... y otra cosa muy importante. Esta es la guinda del pastel. Esto lo voy a poner color guinda aquí, color rojo. Vamos a ver. Siempre tener tener expectativa es muy importante, porque si yo voy y miro y bueno, pues sí, pero tal vez no, pero tal vez... Si yo tengo expectativa y estoy insistente, voy a llegar a una conexión con Dios. Yo tanto que les he comentado que a mí me agarran traves, ahorita estoy en otro trave, pero me agarró un trave de la vida de Moisés y cómo hablaba, y yo le decía, Señor, hasta que tuve una experiencia extraordinaria con el Señor. De ahí se me pasó a otro libro de la Biblia, de ahí se me pasa, ahorita estoy en otra cuestión. Ahora les he dicho que estoy leyendo la Biblia viendo los principios, y no sé por qué, tengo bien clarito hasta donde voy de la Biblia, principios sumamente importantes que si uno los aplica,
como que abren portales o abren, pero no me había percatado de eso, o ahora lo estoy viendo porque me puse a orar, le oré al Señor que me enseñara desde esa perspectiva, una forma de leer la Biblia, ¿no? Hay montones pero a mí me ha llamado la atención ese principio. Por ejemplo, en Génesis 1:27, creo que lo mencionamos otro día, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay un principio escondido, o yo lo veo así. Somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos muchas cosas de Dios, limitadas, pero las tenemos. La creatividad es una. Nosotros podemos crear a cierto nivel y a cierto límite, pero podemos hacerlo. Entonces podemos crear hasta aparatos, podemos crear negocios, podemos llevar ideas a vida, podemos crear cosas, fórmulas, podemos crear nuevos procesos, porque tenemos esa capacidad de Dios y hay un principio que está establecido ahí. Por ejemplo, en Génesis, los primeros 3 versículos, hay una cosa que nos va a traer paz a todos. La tierra le pertenece a Dios y a nadie más. Ese es un principio. Le pertenece a Dios. Entonces, todo ese tema que las cosas ancestrales, que los que estuvieron, antes de ellos vino Dios y la tierra le pertenece a Dios, punto. Entonces nadie puede estar apropiándose ilegalmente, tal vez sí, pero nosotros tenemos la forma de cómo orar y decretar a quién le pertenece a Dios la tierra. ¿A quién le pertenece la tierra? A Dios. Y en el principio, es como en el libro de Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el otro? ¿Tú estuviste cuando viste cómo hice yo esto? ¿Tú estuviste? ¿Por qué hablas de mí entonces? Y hablas mal. Tremendo, ¿no? Por eso Job termina diciendo, de oídas te había oído. Ahora mejor te voy a preguntar. Ahora mejor te voy a consultar. Ese es otro principio. Se van dando cuenta de ese tipo de cosas. Entonces si uno las empieza a poner en práctica, pues ya es otra historia, ¿no? Bueno, pero no nos perdamos del tema, porque bueno, entonces vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías. Dice, casi no se mira ahí, ¿verdad? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Oigan esto, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, ¿ya notaron la parte que estamos viendo? ¿Qué le dijo? Lo primerito. ¿Qué fue lo primerito que le dijo? A la casa del alfarero. Y mira, ¿qué está haciendo? Ahí te voy a hablar. ¿Se dan cuenta? Con un alfarero. Entonces muchas veces Dios nos tiene que poner un ejemplo de cosas que se nos hagan familiares para que nosotros vayamos entendiendo los procesos que Dios quiere que hablemos. Entonces es muy importante que nosotros usemos esta herramienta externa. ¿Van conmigo? Sí. Ok. Vamos a Habacuc 2. Habacuc 2. Ok, sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré por ver lo que se me dirá. Y he aquí, es una respuesta a Habacuc. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Le pregunta Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo. Entonces, ¿qué le dice? En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Habacuc como respuesta?
Sí, correcto, pero entonces, ¿qué significa eso? Escribe sobre lo que... No, lo que estás viendo. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros pongamos en ejercicio y atención, porque imagínense que Dios nos dice, estamos por allá a saber dónde, Monterrico, ya que estuvimos hablando de Monterrico. Entonces hoy que regreses a Guatemala, ve a la zona 1 y pasa por ahí y dime lo que ves. Imagínense ustedes ir hasta la zona 1 desde Monterrico con aquel cansancio, con aquel calor, lleno de arena, ni me he bañado. Mejor no voy. Me perdí de algo. Amén. Entonces me van viendo los ejemplos, ¿verdad? De los ejemplos. Y el otro clásico que como me gusta a mí es en Primera de Reyes capítulo 18. Ahorita lo vamos a ver. Primera de Reyes capítulo 18. Este sí es el mero clásico de esto, porque Primera de Reyes. Hoy. Ahora. 18:3 es, ¿verdad? 18:1 es. Léemela, por favor. Esta cosa se trabó aquí, no sé qué le pasó. 18:1. Sí, dale. No había llovido en 3 años, y en Samaria todos estaban pasando mucha hambre, pues no había alimento. Finalmente Dios le dijo a Elías, ve y habla con Ahab, pues voy a hacer que llueva. Elías fue a ver a Ahab. Por aquellos días Ahab tenía un mayordomo llamado Abdías, el cual adoraba a Dios fielmente. ¿Sigo? Dale. Cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 de ellos, los dividió en 2 grupos de 50, los escondió en 2 cuevas y ahí los alimentó con pan y agua. Ahab le dijo a Abdías, vamos a recorrer todo el país en busca de ríos o manantiales, tal vez encontremos pasto para los caballos y las mulas, y así los mantendremos con vida. Si no encontramos nada, nuestros animales morirán. Entonces se dividieron el país. Ahab fue a recorrer una parte y Abdías la otra. Mientras Abdías recorría el país, se encontró con Elías. Al reconocerlo, se inclinó delante de él en señal de respeto y le dijo, profeta Elías, estoy para servirle. Perdón. Ahí vamos bien. Ahí le dice que vaya a ver, pero era el 17. 17:1. Ajá. Elías era un profeta de Tisbe, Ajá. pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día Elías le anunció a Ahab, juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego Dios... Ok, ahí estamos bien. Esta versión dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y que lo estoy viendo, que no habrá, o sea, él estaba viendo lo que Dios estaba diciendo y se lo estaba transmitiendo al rey Acab. Entonces es como que si él tuviera 2, o el ojo partido en 2, y uno conectadísimo con Dios y el otro aquí, y transmitiendo lo que, entonces por ahí vamos. Ese ya es una visión en lo celestial, ¿verdad? Vamos de lo externo, de lo interno a lo celestial. Entonces, pero solo quería ponerles ese ejemplo para que vean ustedes lo importante que es a ver, ¿cuál? Tan así no, pero sí un poco. Tan así no, pero sí un poco. Viendo cosas más allá. Sí. Sí, claro. Sí.
Es impresionante, o sea, te digo, pero es aquella buscadera, buscadera, buscadera hasta que pasa un día, ¿no? ¿Verdad? Por eso ese versículo me llama, pero entonces en ese andaba yo con el trabe de Elías, ¿no? ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era que estaba? A mí me llamó muchísimo la atención, cómo era que él podía ver eso y me puse a leer y a orar y a leer y hasta que un día sí tuve una visión así, que a veces uno está hablando con la gente y uno empieza a ver cosas y te conectas. Parecido un poquito a lo que estaba con mi esposa hace pocos días, que ella me estaba hablando, pero yo estaba viendo la imagen de como que se me estaba repitiendo la lica de lo que estábamos hablando. Esa fue una visión interna, porque lo que me estaba diciendo mi esposa me conectó con el espíritu. A mi pregunta, ¿por qué fui a hablar con este cuate? Y entonces como que se rebobinó todo, o sea, yo la estaba viendo ahí como quien dice, con un ojo aquí, y estaba reanimando toda la conversación con las palabras que ella me decía, momentos de la conversación que hicieron clic, que me hicieron entender que era lo que yo tenía que hacer. ¿Ya? Entonces, no tan así como que te estoy viendo y estoy viendo a Dios, ¿verdad? No te mentiría, pero sí cosas así bien, bien interesantes. ¿Qué es en una administración? No, saquémonos la idea de que tenemos que estar. Te voy a decir, estábamos en un área relax que tenemos en la casa platicando. Y en eso me vino a mí el recuerdo, porque hablé o sea, yo estaba, mi esposa empieza a hablar y empieza a fluir el espíritu. Por eso es importantísimo que nos quitemos para no decirlo tan duro, pero los protocolos tan cuadrados que nos han enseñado. Que no hay modo que nos lo quitemos aquí un poquito y somos culpables de eso. ¿Por qué tenemos 45 minutos de alabanza? ¿Por qué no 5? Preguntas. ¿Por qué no predicamos sin alabanza? Porque hay un patrón, es una costumbre. Y hay patrones. Y Dios se queda pensando. Termina con tu patrón, pues. A ver cuándo me pones atención. Y Dios te pasa una cosa por aquí, Dios te pasa otra cosa. Oh, espérame, voy a adorar. Y antes era peor. Primero, como decíamos en el grupo de alabanza, primero el chunga chunga, ¿va? Y después la adoración. Y después ya. Pienso que no es así. No, ya no es así porque él se está acercando a la tierra. Exacto. El trono ya bajó. Exacto. ¿Desde cuándo? Cuando vino la presencia, él está palpable. ¿Desde cuándo el trono ya bajó? A ver, ¿desde cuando vino Robert? No, pero ese día, A ver, bíblicamente, ¿desde cuándo el trono ha bajado? ¿Dónde dice eso? Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Leámoslo, solo porque es interesante. Tu pregunta es bien interesante y nos va a ayudar muchísimo. Gracias, José. Porque eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué dicen por ahí que yo digo que es bien fácil? Porque es bien fácil. Si uno rompe con los esquemas. Yo estaba sentado ahí con mi esposa, vamos a platicar un rato, hicimos música, sentamos y empezamos a platicar y ¡pum!, baja la presencia de Dios. Y nos conecta en esa conversación a una respuesta que yo estaba esperando. En una administración pasan cosas, yo no digo que no, pero no esperemos hasta que lleguemos a ese momento, porque Dios está ahí siempre. Dios está siempre. Entonces, por eso, si mi intención ahorita o ahorita que me vaya, si mi intención es, yo voy a tener sueños, yo voy a tener respuestas, yo voy a tener una presencia de Dios, porque mi intención captura la atención de Dios. ¿Quién se interesó en estar conectado con nosotros? ¿Será que nosotros con Dios o Dios con nosotros? Dios con nosotros, porque Él dio a su Hijo para que eso sucediera. Él se adelanta. Lo que pasa es que nosotros no reaccionamos a eso a veces. Por eso es otro principio, ¿verdad? Nosotros tenemos una fácil conexión ahora porque Cristo ya abrió el camino, ya trazó el puente. ¿Quién quiere caminar en el puente? Ese es el tema.
¿Cuándo queremos caminar en el puente? ¿Solo los domingos? ¿Solo los domingos de 10:15 a 12:30? Cuando se alarga la prédica, preguntas por ahí. La trans what? Dale. Arriba. Que está apagada. Ahí está. Es que, digamos, bueno, aparte que en la Biblia nos habla de cuando hubo esta transposición de Felipe, yo considero que eso también es algo profético que tal vez no se habla mucho, ¿verdad? De cómo puede pasar algo sobrenatural de esa forma, pero nuestra mente a veces limita lo que Dios puede hacer, pienso yo. Yo he escuchado mucho a una pastora que ella cuenta cómo ella se ha sido llevada en el espíritu para pelear por ciertas situaciones. Y a mí me ha impactado mucho su testimonio y me hace analizar y como querer eso, ¿verdad? Y decir, yo quisiera vivir eso. Pero con este tráfico, ¿no? No, fíjense que para contarles que en el Shaddai también hubo una actividad en una ocasión hace como un año tal vez, y no era específicamente de la iglesia Shaddai, sino que llegaron unos profetas. Entonces decía uno de los profetas que está con Benny Hinn, no recuerdo el nombre, pero él decía que le había pasado algo así, ¿verdad? Que él tenía que estar predicando y ya era tarde, había un tráfico terrible y Dios lo fue llevado. Y yo sé que se ve un poco, tal vez me verán así como que raro, pero yo sí creo que pueden pasar ese tipo de cosas en lo espiritual, ¿verdad? O sea, creo que uno puede ser llevado, pero esta pastora cuenta que ella fue llevada a una aldea en África. A mí me impactó mucho eso, en el cuerpo de una mujer africana para llevar el evangelio a esa tribu. Y dice que ella no lo contaba abiertamente a nadie porque le iban a decir que estaba loca. Y en una actividad en la iglesia se acerca un profeta y le dice, aquí hay gente que Dios ha usado, incluso la ha llevado en el espíritu. Tú has sido llevada. Y ella, no, que no me diga a mí, que van a decir que estoy loca. Entonces, impactante, ¿verdad? Pero eso también se podría decir como algo que estamos viendo, ¿verdad, pastor? Sí, no, todo eso es bíblico y todo eso pasa, pero Dios nos usa con un propósito. O sea, no es así nomás de que o bueno, pienso yo, no es que nosotros podamos anhelar todo lo que está en la Biblia, pero Dios lo va a usar con una intención y un propósito. ¿Para qué? Que es importante que lo sepamos. ¿Por qué usa el poder de Dios en nosotros? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? El sitio sería por amor a alguien más. Sí. Misericordia. Sí. Pero seguramente para establecer su reino o para manifestar Para honra y gloria de Él mismo, ¿verdad? Y por una necesidad grande. Felipe, igual. Elías era otro que se les desaparecía. De ahí del capítulo 17, donde él profetiza que va a haber sequía, lo andan buscando por todos lados. Si ustedes leen todo el relato, que hasta el último le dice, mira, me mandó el rey, pero por favor, no te vayas a desaparecer porque me van a matar a mí por mentiroso. Lean todo lo que pasa cuando Dios pone esa sequía ahí. Entonces, es importante que veamos que Dios tiene un propósito para todo y nos va a usar profundamente, poderosamente. Estos son los tiempos de esto para manifestarse, porque ya no es tanto palabras, sino la manifestación de Dios la que va a atraer sobre todo a los jóvenes que están en búsqueda de cosas un poquito más fuertes, digamos, ¿verdad? Entonces es importante que todo ese tipo de cosas pasan. Sí, yo he leído, se me fue el nombre, pero hay varios autores que hablan sobre ese tema de que los ha movido en tiempos modernos, en distancias largas,
Hace años conocimos a uno, ¿cómo se llama este cuate que era bien raro para predicar? Bueno, la cosa es que él llegó ya iba muy tarde y no sé cómo, él no se recuerda cómo, llegó 5 minutos antes de que a él le tocara predicar, él no sabe cómo. Pero cuando Sitio estaba ahí y cuando preguntó la hora, él iba 5 horas tarde, según él. Y Dios le dijo que no se preocupara y cuando llegó, como que el tiempo y estaba 5 minutos antes. No, iba en un viaje así, algo le pasó, se atrasó el avión, se les descompuso el carro del aeropuerto a donde iban, él ya iba 5 horas tarde. Inclusive dijo, vámonos al hotel porque ya es muy tarde. Pero el chofer le dijo, no, vamos a ver a la iglesia, a ver qué. Y todavía estaban ahí, llegaron, cuando preguntó la hora, 5 minutos antes llegaron. Y él pudo predicar. Entonces, pasan esas cosas, ¿verdad? Pero a lo que vamos es a que nosotros tenemos que ser intencionales con esto y ponerlo en práctica porque nos va a servir muchísimo, muchísimo para establecer esa conexión con Dios. Pero sí, ese tema Dios lo usó muchas veces. Elías, Felipe, de los que me recuerdo. Pastor, y referente a los paradigmas o, no sé, la religiosidad, ¿qué principio hay para romper? Si es que esa es la limitante, de alguna otra manera, para poder estar, no sé si bien conectados o fluir más en todo esto. O sea, ¿cómo se rompe eso? ¿Realmente hay un principio, hay algo? Sí. Porque al final todos tenemos algo de eso. Todos tenemos, sí, todos tenemos. O sea, usted quita la alabanza en una iglesia y no sé si la mayoría, pues me atrevería a decir, tal vez el 90% diría, ¿qué pasó con la iglesia? Pues esto no es iglesia. Sí, pues ese sería algo extremo, sí. Pero uno que no quisiera tener eso, o sea, ¿hay algún principio? ¿Hay algún fundamento, algo que uno pueda orar, apelar a eso? Sí, yo pienso que si uno entiende, o trata de imitar a Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús vino a romper con todo. Con todo. ¿Ya? Entonces, dentro de todo el principio que creo yo que hay que apelar es al sacrificio de Cristo. Ese es el principio. Porque Él se lleva todas las enfermedades, todas las maldiciones, vino a romper con toda la religiosidad y empezar a pensar como Cristo. Y entonces ahí es donde viene cómo era Cristo, porque Cristo vino a modelar. Entonces volvemos a caer otra vez en estar conectado con Dios. Ese es el primer principio fundamental para romper con toda la religiosidad. No es nada más que yo diga, sí, recibo a Cristo en mi corazón, eso está bien, pero tiene que empezar un proceso en que yo quiera ser como Cristo. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo empiezo? Con cosas prácticas. Otra vez la práctica. A veces que yo soy muy así. Jesús decía, yo no hablo de lo que no oigo hablar. Ah, oigo, sí. Entonces Él estaba hablando con él a cada rato. Ah, ¿y dónde estaba Jesús? Ah, no, si Jesús se fue al monte a orar y mandó a aquellos en la balsa y caminó sobre el agua y les llegó ahí. ¿Ya? ¿Y dónde andaba Jesús? No, es que estaba orando. Estaba hablando con Dios. ¿A dónde se fue Jesús, Juan, Pedro y quién era el otro? ¿Jacob? Ah, no, pues se fueron a una transfiguración a ver a Moisés y así cool, ¿no? ¿Me cachás el modelo que uno tiene que seguir? Uno tiene que apelar a todas las cosas que Cristo vino a habilitar para nosotros. Más aún ahora. Mejor me voy o yo me tengo que ir porque viene otro para estar con ustedes más pegadito. ¿Quién es? Entonces tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo para que Él me diga. Y me diga en cualquier momento. Yo no he leído ni he oído pues no he leído en la Biblia que el Espíritu Santo dice, no, espérate hijo, 45 minutos de alabanza, 15 de adoración y otros 20 y ahí vamos a ver si te hablo. No. Ahorita cerramos la sesión, bajamos y Dios nos va a seguir hablando si queremos seguir hablando con Él. Entonces, ¿quién puso todo? Dios puso todas las opciones, toda la opción.
¿quién tiene que reaccionar a esa adopción? Yo. Las maldiciones se las llevó Cristo en la cruz. Entonces las maldiciones para mí ya no valen. Yo apelo a la cruz. Ah, muy bien. Entonces ya no hay maldiciones para ti. Porque si no, yo estoy menospreciando el sacrificio que hizo Cristo. O atándome a maldiciones por puro gusto, pues. Por eso tenemos que ir entendiendo el nivel de guerra espiritual que ahora tenemos que batallar. Es otro, si nosotros vamos entendiendo todo este tema, ya el nivel de guerra espiritual es otro nivel. Inclusive un nivel de solo ver cómo Dios actúa. Eso no quiere decir que no hagamos nada, pues, pero sí, voy a lo mismo. Señor, ¿para qué soy bueno? Para nada, mijo, sentate, mira la gloria de Dios, séntate aquí conmigo. ¿Qué tal si Dios nos dice así? Sí, pero es que yo tenía que hacer decretos y yo tenía que ayunar y yo tenía que, manda, ayunar y hacer decretos, pues, y te estoy diciendo que te vengas aquí conmigo. O sea, tampoco lo estoy diciendo con mucho cuidado porque me pueden hasta expulsar de esta iglesia. Pero si nosotros le entramos a eso, bueno, ¿cuál es el principio? Se los he dicho un montón de veces este año, Deuteronomio 33:7. Nosotros, o sea, yo decía en la Biblia, ¿para qué me pongo a leer las generaciones? Decía yo. Yo me las saltaba. Y no, qué aburrido, ¿no? Hasta que un día Dios me cuadró. Ahora sé que si yo recibo a Cristo en mi corazón, ¿qué vengo a hacer? ¿Qué pasa cuando yo digo recibo a Cristo en mi corazón? ¿Cuál es una de las bendiciones que yo recibo así instantáneo? ¿Cómo? No, yo recibo a Cristo. Paso a ser hijo. Hermanito de Jesús, hermanito de Jesús. Paso a ser de la tribu de Judá. ¿Qué hay sobre la tribu de Judá? La oración de esa bendición del padre Abraham y que Moisés la pone nuevamente en contexto. ¿Ya? Por eso es que Jesús dice el pacto, por eso la Santa Cena parte, te voy a recordar un pacto que tenemos, que está profetizado en Jeremías capítulo 33. Jesús no lo dice así porque no había Biblia, pero si hubiera habido Biblia, les hubiera dicho en Jeremías capítulo 33, les hubiera dicho, pacto. Yo quiero que seas mi pueblo, yo quiero que seas mi hijo, mi especial tesoro. Hijo de la gran. Promesas del que siempre las cumple. Entonces, si nosotros nos metemos en esa dimensión, bueno, ¿y cuál era la bendición de Judá? ¿Cuál es la bendición de Judá? Escucha siempre la oración de Judá. Hazle volver a casa, Espíritu Santo, que le diga a dónde va. Hazle prosperar en todo. Y alguien que lo busque por ahí, 33:7. ¿Y cuál es lo último? Pelea por él todas sus batallas. Si yo soy de la tribu de Judá y si tengo quien pelee por mí en otras batallas, ¿me tengo que preocupar? No. ¿Y qué le dijo a David? No te movas. Cuando mires las copas de los árboles moverse, después vas a ver. Y fueron a ver qué había después de eso. ¿No se recuerdan del relato de esa batalla? Todos muertos allá adelante. Y David. ¿Y entonces? Ahorita lo vamos a buscar. 33:7 es, ¿verdad? Deuteronomio. No, espérenme un momentito. Es que no traje mi otra Biblia, hombre. Y los limpiaré de toda iniquidad. No. No. 33:7, sí, 33, pero no es ese. Yo creo que esa es la Biblia mormona la que usted está leyendo. A saber cuál es, pues. Y esta es la bendición que Jacob, Deuteronomio 33:7. Yo puse Jeremías. No, hombre, querida. Esta no es la Biblia mormona. Perdón, eso es para que nos despertemos todos, híjoles, ya se nos fue el tiempo. Y esta bendición profirió para Judá y dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá. O sea, esa bendición está abierta. Oye la voz de Judá, oh Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Está abierto ese portal. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer Jesús? Ese es un gran regalo. ¿Quieres recibirme? Estás recibiendo al Padre. Entonces, eres constituido hijo, hermano mío, perteneciente a esta tribu de Judá, pero la Judá celestial. Y esta bendición es para ti en todo lo que nos vemos. Dios siempre te va a oír. Siempre te va a oír. A ver, sigamos leyendo. Ese es un principio bien fuerte. Dice, llévalo a su pueblo. Otra versión dice, yo creo que está aquí, espérense, vamos a ver. Sí, llévalo de vuelta a su pueblo. Esto es una guianza. ¿Quién nos guía? ¿Qué está habilitado para nosotros ahora? ¿Es parte de esa promesa? Sí. Hazle prosperar en todo, dice ahí lo que sigue. Sus manos le basten. ¿Para qué nos sirven las manos? Para bendecir por medio de... ¿Para qué usamos las manos? En esencia, para trabajar. ¿Qué pasa si tus manos te bastan? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Tus manos? Te basten para todo lo que tengas que hacer. Que es autosuficiente uno. Exactamente, que uno va, todo lo que uno toque, a hacer prosperar. Ah, y lo último, lo más interesante, el nuevo nivel o el nivel de guerra espiritual que nosotros debemos de anhelar. Y tú seas su ayuda contra sus enemigos. ¿Cómo le dice a usted a alguien, o cómo me diría usted a mí si yo empiezo a molestar ahí a su hijo? Momentito, los clavos con aquel son conmigo. ¿Sí o no? Sí. Lo primero que uno dice a un hijo, no, espérate, primero tienes que pasar aquí. No, papá, quítate que... No. Entonces imagínense a Dios, no, un momentito, los clavos primero son conmigo. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Y por qué estábamos hablando de todo esto? La madre, ya nos vimos por otro lado. Bueno. Ah, bueno, sí. ¿Las cuales? Ah, bueno, no, es que veníamos con todo esto. Sí, ¿cómo sacamos la religiosidad y paradigmas? Jesús es suficiente para nosotros. Si nosotros nos metemos con Jesús, bueno, entonces, ¿cómo dice? ¿Qué sería meterse con Jesús? Amarle. ¿Qué dice Juan 14? Si me amas, ama mis mandamientos. ¿Qué dice Jesús? ¿Para qué derramé mi sangre? Para renovar un pacto. ¿Cuál era el pacto? Ya se los dije, pero la esencia del pacto es mis mandamientos aquí y aquí. Entonces empieza un proceso, ¿eh? Me empiezo a mover en función de eso. ¿Y cuáles eran los mandamientos que Jesús dijo? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la base de la ley y los profetas. Entonces, si nosotros nos empezamos a meter en ese rollo, entonces empezamos a romper con todos los esquemas y empezamos a percibir. No se preocupen, no soy promotor de que quiten la alabanza aquí, porque no se puede. Pero a veces pienso, 5 minutos debería ser suficiente. ¿Por qué? Porque desde que yo me levanté, Señor, ¿cómo estás? Es que así es la onda. Señor, ¿cómo estás? ¿Qué hay hoy para mí? No, mira, hijo, que fíjate que esto y que el otro, pero cuando vas a la iglesia, ok, Señor, y en la ducha, pues sí, Señor, y fíjate que tal y tal cosa, y después del desayuno, gracias, Señor, por los alimentos, por cierto, Señor, fíjate que ahora que me estoy comiendo esos huevitos, me acordé, es que así debería de ser. ¿De dónde me saco esto? El paraíso. ¿Qué hacía Dios? ¡Hey, Adán! Yo me imagino, en buen chapín, ¿qué onda, Adán? ¿Cómo te fue? Cool, Señor. Y empezaba ese diálogo. Bueno, entonces hazme el favor de ponerle nombre a los animalitos, de todo. Ahí nos vemos a la tarde. ¿Cómo te fue hoy?
No, bien, Señor, que estoy un poco aburrido. No, ya te voy a traer ayuda idónea. Entonces necesitamos algo extra para... ¿Qué es lo que necesitamos? Conectarnos. De hecho, dice que habla 2 veces. Según Génesis, sí, pero yo pienso que es todo el día. Todo el día. Pero mi intención captura la atención de Dios. ¿Qué tanta intención yo tengo todo el día? Yo les decía que pasaba yo momentos donde en lo peor de las reuniones de trabajo o en lo más intenso, yo decía, espérenme que me hizo mal la comida. No era la comida, el Señor entonces me iba a meter al baño. ¿Qué pasó, Señor? No, fíjate que tal y tal cosa, que no sé qué, que esto, que me estabas pidiendo. Qué buena onda, sí, ¿verdad? Y tenemos que hacer esto, no se te olvide esto. Sí, muy bien, Señor. Y yo regresaba así. ¿Y cómo te fue? Todo muy bien, les decía yo. ¿Me entienden? ¿Verdad? Entonces, desconté hace 2 semanas, pues Señor, platiquemos, ¿de qué quieres hablar? Ya no fui a trabajar. Y en la tarde todo avanzó. ¿Verdad? A ver, ¿dónde se quedó el micrófono? Ya. El pastor, eso que dijo es bien interesante, del tema, de ese testimonio que dijo último, de ya no fue a trabajar, pero avanzó. Últimamente, no sé por qué, Dios me ha estado hablando de ese tema de no esforzarse uno en las propias fuerzas, y ahí cabe la cita esa de los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero, completando la frase, a veces uno se esfuerza en su humanidad y se estresa y todo, pero a veces Dios tiene una salida sobrenatural, que a veces uno tiene que hacer una cosa tan sencilla y las cosas avanzan mucho mejor que cuando uno se esfuerza, se estresa, se fatiga, etcétera, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito el estar en esa sintonía de cómo el Espíritu Santo lo va guiando a uno de qué cosas hacer, ¿verdad? También el tema de la religiosidad, a mí me ha pegado mucho esto de Isaías 58:5 en la NTV, que dice, bueno, desde el 4 dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Bueno, pero el 5 dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. A veces uno piensa que, bueno, eso me ha pasado a mí, que a pesar de estar quizás tratando mal a alguien o una pelea, pero hago esta fórmula, voy a ofrendar y voy a obtener la bendición. O sea, a veces uno hace las cosas por fórmula, ¿verdad? O sea, la religiosidad veo yo que lo lleva a uno en ese sentido. Hago esto porque voy a obtener esto, pero no tiene uno la comunión y esa sencillez de corazón de hacer las cosas que son correctas y que agradan a Dios, ¿verdad? Sí, entonces es importante que nosotros, o sea, volviendo a la pregunta, ¿cómo rompemos? Ya, ahorita es importante empezar a establecer esa comunicación y ver el perfil de Jesús. Lo vamos a ir viendo, por eso les decía, Jesús lo vamos a usar como base en estos 12 sensores que vamos a usar. Sensores, le digo yo, formas de conectarse, porque Jesús así lo hacía. Yo no hablo nada de que no oigo, o no hago nada de lo que no veo. Entonces, allá se estaba viendo y... sí, pero era Jesús, sí, pero Jesús venía limitado y tenía que hacer todo ese proceso. Fue tentado y fue bien victoria por lo mismo, porque él siempre estuvo conectado. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Tampoco estoy promoviendo que se quite la alabanza o que yo soy el promotor de que no haya grupo de alabanza. Dios nos tiene así y la gente ya se acostumbró un poquito a que no tengamos grupo de alabanza. Ya, si Dios dice, pues iremos a tener grupo de alabanza y vamos a ser bendecidos por eso. Pero piensen en eso. No se necesita. Y todos pasamos por eso. Y sobre todo si es alabanza muy almática, que ahora ya la sabemos discernir y ya no mucho le seguimos. Alabanzas de Luis Miguel, no, alabanzas muy almáticas que era una gran temporada. Entonces yo fui uno de los que ponía X, y hasta que no estaba llorando, entonces ya voy a entrar a la presencia. Después de una hora de estar ahí pujando y llorando. Y Dios diría, ¿cuándo vas a terminar de pujar, Erika?
No te puedo hablar, no me pones atención. Y ahí está Dios esperando. Preguntas aquí. A ver, ¿está claro todo esto? ¿No se está quedando nada en el Yo tintero? solo quería mencionar algo. A ver, a ver. rápido, pasar el micrófono. Respecto a lo que mencionaban todos del tema de la religiosidad, yo me ponía a pensar mucho en los fariseos. Para ellos también ha de haber sido bien difícil cómo Cristo cambió toda la estructura, ¿verdad? Pero me recuerdo de esta historia cuando Nicodemo, bueno, está cenando con Jesús, ¿verdad? Y le dice, es necesario que nazcas de nuevo, le decía, ¿verdad? Y él así como, pero ¿cómo? ¿Verdad? Pensando en su estructura. Entonces, creo que a nosotros también nos pasa eso, pero al poner ese ejemplo yo me pongo a pensar cómo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder entender las cosas del Espíritu, porque uno en su mente no, es muy complicado realmente explicar, pero es que los pensamientos de Dios son tan grandes y tan altos. Eso hablábamos con Jorge hace poco de la creación, ¿verdad? El Génesis, ¿verdad? Y cómo desde lo más grande hasta lo más pequeño funciona tan perfecto, ¿verdad? Pero nosotros, yo le decía a Jorge, yo siento que uno es como una hormiguita queriendo explicar cómo Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Entonces, yo solo pienso eso, que es a través del Espíritu que uno puede llegar a romper eso, no es a través de nuestra mente. Eso es lo que yo creo. Sí, y por eso les digo, obviamente yo les vengo hay una base de algo que yo he estudiado y sí estoy usando notas de cosas que he aprendido, pero hay un detalle muy particular y ustedes me dirán, y si no, aquí dejamos activación profética y nos dedicamos a otra cosa. ¿Cómo les ha ido? ¿Se ha movido el espíritu, sí o no? ¿Eso se puede imitar? ¿Eso lo puedo producir yo? No. Bueno, yo lo puedo pedir, sí. Y me vengo orando todo el camino. 15 minutos antes de entrar aquí. ¿Y Dios se ha manifestado o no? Entonces, eso rompe más que cualquier cosa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Testimonio, y hacemos el ejercicio porque ya se nos fue. Es que A ver. yo me levanto platicando con Dios, no hago. Entonces yo trabajaba y mis hijos y yo trabajamos los tres y yo me levantaba a hacer la comida rapidito. Y nos íbamos todos con nuestra comida a trabajar los tres. Agarramos camino. Y el caso es que yo hacía mucha ensalada y pelaba verduras. Pues le dije, estaba pelando y no encontraba y le dije, Señor, perdí mi cosa para pelar verdura. Háceme favor, acordame el sábado que en el mercado compré uno. Bueno, pasó. Yo llegué a trabajar y me dijeron, mira, tienes que ir a la U, te vamos a pasar dejando la San Carlos. Tienes que hacer unos trámites ahí y el bus de la oficina te va a ir a traer cuando salgas. El caso fue que llegué y la U me atendía hasta en la tarde. Y dije, bueno, voy a ir a renovar mi licencia, que tengo tiempo. Y me subí en una camioneta, tenía años de no subirme en ese tiempo, y me subí en una camioneta. Y cuando me subí, un señor, peladores, y yo, a la señor, gracias. Y yo sé que, mire, un pelador. Y entonces me dice, solo que no tengo sencillo. Y le pregunté al chofer, no, nadie tenía sencillo. Yo vi que un señor dijo, deme un pelador. Bueno, dije, yo solo lo vi pasar. Y cuando ya me iba a bajar, me dice el señor, mire, este pelador es para usted, para mí. Sí, fíjese que estoy muy feliz porque mi hijo me mandó dinero a Estados Unidos y quería compartir un poquito eso con alguien y no sé por qué se lo tengo que dar. Así es el Señor, Sí. hasta en esos detalles. Entonces, Correcto. para mí fue una lección así como, mira, te estoy oyendo hasta de tu pelador, o sea. Correcto. Entonces eso quería compartir. No, gracias, sí, y eso nos ayuda muchísimo porque Dios está más interesado que inclusive nosotros en hablarnos. Ese es el tema. Hay que ponerlo en práctica. Bien, vamos a hacer un ejercicio rapidín. Busquen su pareja que no han... Pero aquí va a estar difícil porque vamos cerrando vuelta, creo yo. Bueno, pónganme atención. ¿Qué ven? ¿Sí? ¿Qué ven? ¿En la imagen?
¿Qué ven en la imagen? No, pero no me digan ahorita. ¿Qué ven en la imagen y qué le pueden decir a su compañero de lo que perciben de parte de Dios? Pero vamos a orar antes. Padre, te damos gracias, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor, con esta activación y tráenos la palabra de bendición para la persona que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Entonces los de Zoom, ahorita voy a explicarles allá lo mismo. Y ustedes pueden trabajar tranquilos, pero hoy sí, 5 minutos para cada uno. Esta foto se presta para mucho porque trae un montón de imágenes. Lástima que no dio tiempo mostrarles otra que tenía yo por ahí. ¿Quién? Eso sería buenísimo hacer otro ejercicio. No, pero ya se nos fue el tiempo. La otra semana vamos a hacer, pero no les digo de qué foto para que se animen. A ver, aquí. Es que a mí sí me habló mucho el Señor. Yo veía como él en las partes de arriba, como que recibía la luz, él se llenaba, ¿verdad? Pero todo él era transparente porque el agua manifestaba su transparencia, pero también su profundidad. Y esa es la profundidad con que él busca ansiosamente al Señor. Y el Señor, él lo ve como ese árbol que hablan los salmos, ¿verdad? Que crece al lado del río, que tiene sus raíces fuertes, y ve un montón de, o sea, yo vi todos esos arbolitos, eran como sus frutos de él. Y el Señor quería que estuviera lleno el bosque, no solo esos arbolitos que se veían. Amén. Y como Dios quería que todo lo que estaba como rojito se volviera todo rojito porque lo quiere completo, o sea, quiere llenarlo en totalidad, y él es un hombre que busca a Dios profundamente y se compromete, y eso al Señor le fascina, ¿verdad? Es todo eso vive. Pero yo lo que me impresionó fue la profundidad de este joven, que le digo que yo quiero que mi hijo sea como él, porque es así un hombre metido con el Señor, bonito. Amén. ¿Te hizo sentido? Sí, supongo que sí. Sí. ¿Y qué te dio para Gloria? Yo, lo que me impresionó de la fotografía fue el cielo. Ah, ok. Y lo que percibí era que esos 3 picos eran ciertas áreas donde ya manifestaba la gloria y la semejanza de Dios en su vida. O sea, que habían áreas en su vida que ya habían alcanzado esa plenitud. Pero yo miraba que esa como nube roja o de fuego no se alejaba, sino quería cubrir el valle. Entonces que ella iba en ese proceso de manifestar toda su gloria y de conocer toda la gloria de Dios en la vida de ella. Amén. Amén. Eso. ¿Alguien más? Yo veía las manos de ella llenas de agua, ¿verdad? Que brotaba esa agua de sus manos. Fue lo primero que pude percibir, y cómo esa agua no solo era para ella, ¿verdad? Sino también para otros. Y hablábamos con ella que ella ha estado pidiéndole eso, al Señor, que sus manos estén llenas. Pero a veces uno pide algo y no sabemos que Dios quiere hacer otra cosa, ¿verdad? Porque lo que me compartía ella, ¿verdad?, de su corazón, es que ella quería tener con provisión para dar, pero a veces el Señor tiene algo más, como esos ríos de agua viva, ¿verdad?, para darle a otros. Eso es como algo que me llamó la atención. Y también algo que yo veía en los montes era como algo que yo sentía era el clamor de ella y su oración, y cómo su oración ha tocado el corazón de Dios. Yo sentía eso muy fuerte, como sí, te escucho, ¿verdad? Te escucho, te he escuchado, y creo que ella tiene hambre de su presencia, y Él lo sabe. Entonces yo sentía eso también. Pero eso es como rasgos ahí generales, no sé si quiere compartir.
Ok. Amén. Buenas noches a todos. Todo el paisaje me gustó, pero vi algo en la montaña, que el sol como brillaba en el ciervo. Y yo vi algo en él, que sus ojos salían luces, y salían esas luces de sus ojos. Pero esa montaña también significaba algo de que cuando Moisés subió y él quería saber qué había ahí, y ese algo también vi en él, en su corazón, que uno tiene que buscar la presencia del Señor aún más y más para sentir su gloria, su presencia, sobre todo que se activen esos dones, porque hay dones maravillosos que el Señor da, que faltan que se activen. Entonces yo a él lo miraba, que él subía esa montaña y subía, pero vi algo, que él subió a esa montaña, y fue cuando yo vi ese sol que resplandeció más y más, y tocó las manos de él. Y yo vi que las manos de él también tocó las manos del Señor. Y sentí algo, que la montaña cantaba. Eso sentía yo en mi corazón. Y él se reía pues de la montaña, decía: ay Señor, qué hermoso eso, lo que estoy escuchando. Pero no solo escuchaba eso, sino que también escuchaba los cantos de las aves. Y las aves como cantaban también. Y los ríos, como dijo la sierva, los ríos de agua viva, que esa agua llena el cuerpo y alma de uno, que es la palabra, porque la palabra es vida. Y esa palabra llena el corazón de uno, como también el corazón de él lo llenaba más y más y más de la palabra. Y ahí es cuando se activaban más los dones que uno anhela. Como un ejemplo, que alguien tiene esos dones y uno quisiera esos dones que él tiene o ella tiene, uno quisiera. Y ahí es donde los dones se activaban en él más y más. No solo en él, sino que también en mí, porque yo también lo sentía. Solo eso. Amén. Amén. ¿Qué vio el pastor en la figura? Nadie ha preguntado. ¿Qué vi que? No, yo miraba a Carlos como ese árbol junto a corrientes de agua viva. Y yo le decía que todo lo que tocaba prosperaba. Con los años hemos visto la bendición de Dios a través de ello, ¿verdad? Y le decía: mira, gordo, esa es la oración que yo le hice al Señor cuando él no se convertía. Yo solo oraba, como no sabía, pastor, yo solo oraba el Salmo 1. Y yo le decía: Señor, yo quiero que mi esposo sea como el varón del Salmo 1. Y leí el Salmo 1. Y entonces eso me hizo recordar el Señor cuando vi Amén. el pino, ¿verdad? Porque estaba junto a corrientes de agua, y por eso el pino estaba tan recto y tan frondoso y tan verde. Y le decía: mira, las montañas, pues cómo en la vida hemos tenido que subir y bajar esas montañas juntos, ¿verdad? Pero a pesar de que las hemos bajado y subido, gracias a Dios todavía estamos aquí. Amén. Entonces eso fue lo que yo pude ver en él. Amén. Y que le decía que yo le voy a dar un testimonio de que si hace 6 meses, ¿cuándo venimos, José, a la iglesia? Más o menos 6 meses. Hace Octubre. 6 meses. Que si hace 6 meses usted le hubiera preguntado a Carlos, lo primero que me hubiera dicho: cielo, decilo tú, porque yo no sé. Y cielo, decilo tú. Y entonces, pero ahora me da gusto de verlo, que él
como lee la palabra, y él le ha traído eso seguridad y cómo puede expresarse ahora. Entonces le digo, qué bendición, porque él está sintiendo ese gozo de poder hacerlo él y de poder sentir el gozo de lo que la palabra le trae a él, Amén. ¿verdad? Entonces le decía, mira qué bendición, porque hace 6 meses no era así, ¿verdad? Y yo digo que Dios lo va a ir llevando hace años nos dieron una profecía y el Señor me la va a deponer, y se la dio a él, no me la dio a mí. Y el domingo la pastora Conchita le dio una palabra, y yo digo que ahí va enfocado en lo que él hace años el Señor le dijo que iba a hacer. Amén. Ahí estamos, pastor. Muy bien, muy bien. ¿En aquel vecindario cómo estamos? ¿Cómo le fue a Francisco? ¿Cómo le fue? Ahorita paso el micrófono para allá y solo quería comentarle acerca de cuando vi la imagen en relación hacia Manolo. También lo relacioné con un árbol, con el árbol que está, no un árbol pequeño, sino un árbol ya grande. Entonces así vi la vida de Manolo como alguien fortalecido en el Señor, alguien firme en el Señor. Y una característica que vi es que esos árboles estaban sobre rocas. Entonces le dije pues que la roca es Cristo, y no solo eso, sino el río, ¿verdad? Que le abastece, que le llena, que es la palabra, que es Cristo mismo, que está a la par, y que su fortaleza no es de él, sino que viene la fortaleza de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que pude sentir. Y que un árbol da sombra, ¿verdad? Entonces Dios lo ha plantado a él para ser de bendición para otras personas. Amén. Amén. ¿Y en aquel vecindario cómo les fue? Bueno, la verdad es que el paisaje de por sí es hermoso, con todo el uso de color, la iluminación y demás. Y yo le decía a ella que es de las personas más joviales, más sonrientes que uno puede haber conocido. Entonces toda esa luz que se refleja en el lago es algo lo que ella refleja, de que yo la veo con mucha luz, que cualquier persona que se pueda acercar a ella lo va a cobijar a uno con las mejores palabras que uno necesita en ese momento. Y casualmente otra vez este lunes vengo cargado pensando en un montón de cosas, y el Espíritu Santo habló a través de ella las palabras necesarias que yo necesitaba, y todas esas risas, toda esa jovialidad me hizo sentirme como muy feliz, la verdad. Estoy muy contento, y eso se lo debo a usted. Y entonces Amén. tiene ese instinto maternal, ese ángel, esa luz que todos necesitamos, y ella, no sé, no hay palabras. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Sí, cabal, la gloria de Dios. Y a mí pues me dejó sorprendida. Yo, wow, le dije, son las palabras más lindas que he oído aquí. Solo bellezas. Y yo, ay, ya por poco lloraba, la verdad, sí. Y la verdad pues que a él Dios lo ama y tiene grandes planes, ¿verdad? Pero como dice el pastor, lo que tenemos que hacer es creerle y accionar, ¿verdad? Pero sí, también a él Dios lo ama y tiene cosas lindas, y de verdad yo lo veo como un vencedor y libre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y sí, ahí la pasamos re bien. Muy bien. ¿Alguien más? No, ya vamos terminando, ya no más. Ya no más. Ya no más. Bien, vamos a terminar. Yo lo que veo aquí me llama muchísimo la atención, y esto es para todos. Es la imagen de todo lo que se refleja en el agua. Y esto dice el Señor.
yo me quiero reflejar en todos ustedes. Yo quiero usarlos como ese medio donde mi gracia, mi favor y mi ser se va a ver. Veo también que hay de todos los elementos ahí, dice el Señor, todo lo tienen listo. Solo es que lo tomen, que le creamos al Señor y vamos a empezar a caminar de una manera extraordinariamente sobrenatural. Amén. Para los de aquí, los de allá, los de aquí, los de allá, los de aquí. Que así sea. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque de una u otra forma nos hablas y gracias porque nos has hablado esta noche. Bendecimos a todos los que están presenciales, a todos los que están en Zoom, a las familias que están en Zoom y damos gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer con nosotros. Cerramos en gozo, en alegría y cerramos diciéndote, sí, Señor, te creemos. Glorifícate y manifiéstate y ayúdame a ser más intencional con todo lo que quieres hacer conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén y amén.